Así. Ahora sí, queridos alumnos, vamos a empezar la clase en esta noche del Instituto Bíblico en Línea Filadelfia. Mi nombre es el hermano Hugo Martínez, director general de Casa de Rescate Adulam. Y bueno, vamos a empezar primeramente con la introducción. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Ahora, como tal, usted y yo pues vemos un libro, ¿verdad? Pero este libro es un conjunto de 66 libros. Ahora, con eso en mente, la palabra Biblia viene del idioma griego y es plural, ¿ok? Significa libros. Cuando este término pasó al latín en la Edad Media, se volvió singular, Biblia o libro. La Biblia, queridos hermanos, es el nombre que se le da a la colección de 66 libros y que constituyen la biblioteca sagrada del cristianismo. Después de Jesucristo, sin duda que el tesoro más grande que ha recibido la humanidad es la palabra de Dios, la Biblia. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Ahora, ¿qué vemos en esta lectura de la palabra de Dios, hermanos? La Biblia es más que un libro, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo puede ver usted, hermano? Pues por los cambios que hacen las personas, porque han tratado de destruirla. Me viene a la mente un filósofo francés, Voltaire, que él juró, hermanos, lo juró, dijo: voy a dedicar mi vida a terminar con la Biblia. Cuando ya me muera, no va a haber Biblias, dijo él. Y cosa curiosa, se murió y deja usted, seguía viendo Biblias, y lo tremendo, que usaron su casa como una imprenta para Biblias. A veces Dios tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Pero bueno, déjele digo algo bien interesante. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, con eso en mente, vamos a ver las generalidades ahí en sus apuntes. Primeramente, inciso A, la estructura. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide en dos partes principales: el Antiguo Testamento, formado por 39 libros que se escribieron antes de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, formado por 27 libros que se escribieron después de Jesucristo. Y ahí les va su primera tarea. Ojo con las tareas. Las tareas no me las tienen que bajar de internet de copiar y pegar y entrego algo, no. Tienen que ser escritas, ¿ok? En letra que se entienda, en pluma negra, mínimo 2 hojas, ¿ok? Le va a tomar una foto a su tarea y me la va a mandar ahí al grupo con su nombre. ¿Cómo deben ir las tareas? Van a ser mínimo 2 hojas con su nombre, la fecha, la tarea. Hermano Hugo, ¿qué tarea va a dejar? Le dejo de tarea lo siguiente: investígueme, por favor, por qué nosotros como cristianos no está en nuestra Biblia los libros que vienen en la Biblia católica, tales como Macabeos, Judith, qué sé yo, ¿no? Hay libros, por ejemplo, si usted checa una Biblia católica y una Biblia de la que nosotros usamos, no hay ciertos libros, no vienen ciertos libros que si vienen en la nuestra. Usted me va a investigar por qué no vienen esos libros, ¿ok? ¿Cuál fue la razón por la que no se incluyeron en esta colección de 66 libros, ¿ok? Esa es la tarea para el próximo lunes. Le recuerdo, mínimo son 2 hojas a mano, toma foto y le envía a través del grupo de WhatsApp. Ahora, con eso en mente, vamos a hacer un repaso. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, 39 libros; Nuevo Testamento, 27 libros. Ahora, ¿qué significa el término testamento? Significa pacto o convenio. Hasta bien entrada la era cristiana, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento era conocido como las Escrituras o la ley y los profetas. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el rico estaba ardiendo en el infierno y que le decía: vamos allá, vamos a la palabra de Dios, si son tan amables, al libro de Lucas? Me vino eso a la mente y se los quiero leer. Mire qué dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, cuando el rico se está quemando, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el rico le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro, ¿verdad? Que vamos a leer, mire qué dice aquí, Lucas 16.
Y dice la palabra de Dios 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero checa que dice el 29, espero que lo estés leyendo, ¿verdad? 16, 29 de Lucas, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Obviamente Moisés y los profetas ya no estaban vivos en este contexto. ¿A qué se refería? A la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, al Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, el Antiguo Testamento en tiempos de Cristo era conocido como la ley y los profetas o las escrituras. Acuérdense que muchas veces cuando Jesucristo se confrontaba con los fariseos, Jesucristo le decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, o sea, hablando del Antiguo Testamento. Desde el momento que los libros del Nuevo Testamento estuvieron escritos y aceptados en el canon, el título del Antiguo Testamento fue aplicado a las escrituras antes de Cristo y el Nuevo Testamento a los escritos de los apóstoles y compañeros. Se pudiera decir de manera informal que el Antiguo Testamento fue compilado por el pueblo judío, pero el Nuevo Testamento ya fue compilado por la iglesia local. ¿Ok? Esto es respecto a la estructura de la Biblia. Un pequeño repaso, la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo tiene 39 libros, Nuevo tiene 27. La palabra testamento significa pacto. El Antiguo Testamento era conocido como las Escrituras o la ley y los profetas. El Antiguo Testamento fue compilado por el pueblo judío y el Nuevo Testamento por la iglesia, ¿ok? Hasta aquí vamos con lo siguiente. Ya vimos, por ejemplo, la introducción. ¿Qué significa la Biblia? Significa libros, ¿ok? Las generalidades ya lo vimos también. Ahora vamos a ver la unidad de la Biblia. Esto es algo sorprendente. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Déjenme un traguito de café. Porque, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes en reuniones de matrimonios o de jóvenes han jugado el juego de teléfono descompuesto. Y están 5 personas formadas y de repente leen una frase, pero la deben de leer rápido y cuchichean, ¿verdad? Y de repente dice uno una frase y la comparte y la comparte. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que estando en una misma habitación, 5 mismas personas oyeron lo mismo y la frase al final no es la misma que se oyó al principio. Está tremendo eso, ¿no? 5 personas oyen una misma frase, se van pasando de boca en boca la información y al final no resulta ser lo mismo lo que se dijeron, como que se cambia. ¿No le parece increíble que personas que nunca se conocieron, por ejemplo, Lucas nunca conoció a Moisés, Pablo nunca conoció a David, Mateo nunca conoció a Job, y sin embargo toda la Biblia es una tremenda estructura. Fíjese qué interesante, en la unidad de la Biblia vienen sus apuntes. Para eso leí los apuntes para que lo vaya checando conmigo, ¿ok? Puede verlo ahí desde su celular. La unidad de la Biblia. ¿Cuántos escritores más o menos la escribieron? Aproximadamente 40, ¿ok? Eso es importante, pregunta examen. La escritura de estos libros abarcó un periodo de 15 siglos, desde Moisés hasta Juan. ¿Por qué decimos desde Moisés? Bueno, porque a Moisés se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? ¿Y por qué decimos que Juan? Porque a Moisés se le atribuye el Apocalipsis, el final. Fíjate qué interesante, ¿eh? Hombres de todo rango.
y condición de vida hicieron su contribución. La Biblia fue escrita por reyes, por sacerdotes, por profetas, por pastores, por campesinos, por pescadores, por cobradores de impuestos, por médicos, abogados y maestros. Fíjate qué interesante, fíjate qué tremendo. Personas de todos los extractos sociales, Dios los usó para escribir su palabra. Algunos, fíjate qué interesante, escribieron sin conocer lo que otros habían escrito. Muchos escribieron con conocimiento, solo una escasa porción del resto. Ninguno escribió teniendo a la mano todos los otros libros. Esto es bien interesante, ¿eh? No es que, por ejemplo, Pablo haya estado escribiendo y aquí tenía otra copia de... No, hermano, en aquellos tiempos los libros eran carísimos, carísimos. Tenías que ser de muy, muy alta clase social para tener acceso a un libro. No sé si se acuerdan, hermanos, cuando Pablo ya está en sus últimos días de vida, que le encarga algo a su servidor. Le dice, tráete el capote. Yo creo que Pablo tenía frío, pero también le dice los libros, mayormente los pergaminos, sea, teniendo un gran costo económico. No, no es que como que cualquiera tuviera una porción de la Biblia, no es como que cualquiera tuviera una copia de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, no, normalmente lo tenían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, la gente importante tenía copias de la palabra de Dios. Ninguno escribió teniendo en la mano todos los otros libros. Sin embargo, la colección tiene tan admirable unidad de tema y propósito que puede ser explicada en Segunda de Pedro 1:21. Vamos para allá. Segunda de Pedro 1:21. Mire qué dice la palabra de Dios. Aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que de repente a Pablo, pues ando de oquis, no, no hay nada que hacer, voy a ver qué escribo, no, 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 no. Fueron literalmente guiados, inspirados. La palabra es teofenuso, soplada por Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente el tema central de la Biblia. Si usted se acaba de conectar, le recuerdo que hay una tarea. ¿Qué tarea, hermano Hugo? La tarea es investigar por qué nosotros, nuestra Biblia, como tal, no tiene o no contiene los libros que trae la Biblia católica, los libros apócrifos. ¿Por qué no fueron considerados? ¿Por qué no están dentro de los 66? Esa tarea usted la va a investigar, pero la va a hacer a mano, mínimo 2 páginas, con letra entendible que se entienda, tinta negra, va a poner su nombre, la fecha y su tarea. Va a tomarle foto a su tarea y la va a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Para cuándo, hermano Hugo? Para el lunes, ¿ok? Persona que no entregue su tarea será dada de baja de la clase, ¿ok? No se les está cobrando material, no se les está cobrando por la clase, pero esperamos que al menos hagan la tarea. Créame que no le va a tomar ni media hora investigarlo. De verdad, puede buscarlo en donde quiera. Puede buscarlo, pero debe hacerlo a mano, porque ahorita es muy común que mucha gente copie y pega y no escribe, no estudia. No queremos eso, ¿ok? Entonces les encargo la tarea, si usted se acaba de unir. ¿Cuál es el tema de la Biblia? El gran tema de la Biblia es Jesucristo, su historia de redención. Fíjate qué interesante. Fue concebida en la mente de Dios, cumplida en el corazón despedazado de Cristo y transmitida por obra y voluntad del Espíritu Santo. La cruz de la redención se yergue en el corazón de toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento y los 4 evangelios miran hacia ello. ¿Ok? Es como yo ayer daba una clase en otro colegio bíblico que tengo la bendición de participar. Ya hablábamos de la Pascua. Y la Pascua era una mirada al sacrificio de Cristo. Por ejemplo, los cristianos hoy día ya no festejamos la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Ya no hay necesidad de celebrarla. El pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo israelita, lo celebraba viendo a futuro el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál ordenanza tenemos los cristianos? La Santa Cena, que es un recordatorio del cuerpo sin pecado de Cristo, de la sangre que Él derramó y de que un día, y lo dijo Cristo, allá en el cielo, estaremos en la Santa Cena con Él, en las bodas del Cordero.
Entonces, con esto en mente, por ejemplo, los antiguos antes de Cristo veían a futuro lo que iba a ser, pero nosotros vemos al pasado. Todo el Nuevo Testamento, a partir de los evangelios, mira hacia atrás y figurativamente hablando, como D.L. Moody dijo, si usted atravesara la Biblia con un cuchillo, saldría sangre, figurativamente hablando, ¿verdad? Es un libro, hermanos, el cual ha costado vidas. Ha habido persecución, por ejemplo, hasta la Iglesia Católica hoy en día, hasta ahí, usted lo ve, hasta hay predicadores, según católicos, que usan la Biblia, de 1960 para atrás no dejaban leerla. Las misas eran en latín, no en español. Ay, mira qué novedad el padre que predica. No, eso es pura mentira. Son unos falsos, son unos mentirosos. Por muchos años prohibieron la Biblia. Por muchos años prohibieron leerla, prohibieron imprimirla. Por ejemplo, la historia de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, cómo ellos fueron expulsados de la Iglesia Católica por querer hacer la traducción al castellano de la palabra de Dios. Literalmente, hermanos, gente dio su vida porque usted y yo pudiéramos leer este libro. Gente dio su vida para que usted y yo lo pudiéramos leer. Así es que valoremoslo, prediquémoslo, memoricémoslo, estudiémoslo. Es importante. Ahora, vamos a ver rápidamente el cuadro de clasificación de los libros de la Biblia. Hermano Hugo, ¿cómo fue que los acomodaron? Ahí le va. El arreglo u orden de los libros de la Biblia, según lo tenemos ahorita, es parte en orden lógico y en parte cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el primer libro que se escribió así en orden cronológico como tal, o sea, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Hermano güey, ¿por qué no viene al principio? Porque viene en orden lógico y cronológico. Obviamente, Job se escribió antes que el Pentateuco, pero era necesario poner, por ejemplo, primero Génesis, Éxodo, Levítico, Número, porque era parte del inicio, un orden lógico y cronológico. Ahora, con esto en mente, el Antiguo Testamento cuenta con tres divisiones principales. Fíjense, es como si agarráramos un queso Oaxaca y lo fuéramos desmenuzando, ¿verdad? Aquí tenemos un quesote y primero el quesote, que es la Biblia, lo dividimos en dos, antiguo y nuevo. Antiguo tiene 39 libros, nuevo tiene 27. Ahora, en este cachito que nos quedó del antiguo, vamos a dividirlo en tres. ¿Cuál es la primera división? Los libros históricos. Los primeros libros del Antiguo Testamento son mayor parte históricos y llevan un hilo narrativo desde la creación de los cielos hasta el retorno de Israel de la tierra babilónica. Es la historia del pueblo de Dios desde el llamado, por ejemplo, de Abraham, desde la esclavitud en Egipto, desde la formación de los reinos, la peregrinación ahí en Canaán, la época de los reyes, el cautiverio, cómo vuelven, todo eso viene parte en los libros históricos. Pero la siguiente división es los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones puede caber ahí. Si bien se puede decir libros de sabiduría y poesía, la mayor parte de estos libros fueron casi escritos al final de los libros históricos que les preceden, preservando así algo del orden cronológico, ¿ok? Entonces vemos, Antiguo Testamento se divide previamente en libros históricos, luego libros poéticos y al final libros proféticos, que en esta hebrita, ¿verdad? Se divide dos, profetas mayores y profetas menores. Oiga, hermano, ¿y por qué profetas mayores y profetas menores? ¿Que los mayores eran más importantes que los menores? No, simplemente se dice así por la cantidad de escritos. Por ejemplo, la cantidad de material que escribió Isaías, Ezequiel, Jeremías, pues no es comparado a la cantidad que se escribió de Jonás. No quiere decir que unos fueran más grandes que otros delante de Dios, simplemente se dice mayores a Isaías, Jeremías, Ezequiel, por el tamaño de los libros, por los capítulos. Y los menores, pues obviamente hay profetas menores que solamente tienen un capítulo. O sea, está tremendo eso, por eso la división, ¿ok? Entonces, repasando, vamos a hacer un repaso. A mí me gusta mucho repasar para que quede clara la idea. Si usted se va uniendo, vamos a hacer un repaso rápido. Primeramente, la Biblia viene del idioma griego y explorar significa libros, ¿ok? Las generalidades, la estructura de la Biblia se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo, 39 libros,
Nuevo 27, ¿ok? La palabra testamento significa pacto. La unidad de la Biblia vemos que abarcó un periodo de 15 siglos y más de 40 autores que no se conocieron entre sí, ¿ok? Que es un libro inspirado por Dios. El tema central de la Biblia es Jesucristo, su obra redentora y su plan para su pueblo y su iglesia. Literalmente es un libro que ha costado vidas, ha costado sangre. Ahora, el cuadro clasificatorio de la Biblia vimos que la Biblia en el Antiguo Testamento se divide en tres: libros históricos, poéticos y proféticos. Los proféticos tienen una subdivisión: profetas mayores y profetas menores. Hasta ahí vamos repasando, ¿ok? Ahora, siguiente, vamos a ver la división ya del Nuevo Testamento, ¿ok? Y bueno, qué bueno que están aquí presentes. Gracias a todos los que están viendo la clase, que Dios les bendiga. Estamos esperando que sea de bendición y les queremos recordar la tarea. La tarea es investigar por qué los libros apócrifos no van dentro del canon de 66 libros de la Biblia. La tarea la tiene que hacer a mano en tinta negra, elegible. Puede tomar foto y mandarla al grupo de WhatsApp. La fecha límite para entregar la tarea es el lunes. Persona que no entregue la tarea para el lunes pierde el derecho a seguir tomando la clase. Ya no puedo verla. Ah, puede verla. Todo el mundo puede ver las clases, pero ya no le vale para crédito. Recuerde que para acreditar el colegio bíblico son 48 módulos. Entonces, con una tarea que falta usted, ya no acredita. Y tiene de aquí al lunes. ¿Ok? Vamos a ser muy estrictos en ese punto. ¿Ok? No va a haber negociación de que, ya no vino. Para eso puede ver. Es que yo no supe. Tiene una semana. Para el martes tiene que entregar la tarea. Tiene una semana para hacerlo. No hay excusa. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento consta de tres divisiones principales. ¿Ok? Empezamos, por ejemplo, con los evangelios y el libro histórico de Hechos. Evangelios es Buenas Nuevas. Y es interesante porque, pues, los evangelios, si tú los lees, se parecen y dirán, bueno, pues, ¿qué necesidad si ahí pasa? No, espérate. Es que siempre es bueno el punto de vista de cada uno. Dios inspiró a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan para que ellos, a través de cada uno de sus enfoques, nos presentaran a un Cristo diferente. Por ejemplo, Mateo nos presenta a Cristo como el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Marcos lo presenta como un siervo, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. El libro de Hechos. En el libro de Hechos, hermanos, hay mucha polémica porque de ahí agarran mucho los pentecosteses para sacar doctrina. Por ejemplo, dicen, ay, es que hablaban en lenguas y que acá, ya, espérate, hermano. El libro de Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico y de transición. Es como si yo quisiera aprender matemáticas con un libro de español, pues no. Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico y de transición. No puedo agarrar una enseñanza de un libro histórico y enseñarlo como doctrina. Por eso no podemos sacar como doctrina partes que vienen en el libro de Hechos. Y luego la misma Biblia lo va diciendo. Entonces, con eso en mente, espero haya quedado claro. El Nuevo Testamento se divide en esas divisiones. Previamente, libros históricos y evangelios. Siguiente, las epístolas o cartas. Las epístolas o cartas tienen dos divisiones: las de Pablo, que es la mayoría, y las generales. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento termina con un libro profético. Qué interesante, ¿no? Que tanto Antiguo como Nuevo Testamento terminan con lo que es un libro profético, Apocalipsis de escatología. Entonces, con eso en mente, queridos hermanos, ya vimos la primera parte de libros históricos, poéticos, proféticos de introducción a la Biblia. La siguiente semana vamos ahondar más en el tema de la palabra de Dios y espero que esta primera clase sencilla les haya sido bendición. En un momento más voy a subir esta que grabé para YouTube y con todo el material que viene ahí para que le vean más claro, ¿ok? Así es que bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Si usted vio la clase ahorita, ponga presente, ¿ok? Ponga presente para saber que la vio ahorita. Y bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Próximo viernes no se pierdan a la hermana Miriam Hidalgo en una clase de cómo enseñar escuela dominical.
y no olviden hacer su tarea. Vamos a tomar tiempo, queridos alumnos. Vamos a cerrar